empezar a grabar, compartir. ¿Me avisan si ya se ve? Sí, ya se ve. Ya se ve, profe. Entendido. Listo. Bueno, pues vamos a iniciar entonces con... Ay, espérenme porque ya se me perdieron ustedes, no los veo. Aquí está. O si la hago grande ya no los veo. Ya, ahí está. Vamos a iniciar entonces con hidráulica y fluidos. Ya es un tema, pues sí, diferente al anterior. Y también vamos a retomar solamente lo de peso específico, pero muy poquito. Y este tema también está incluido en el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí me voy a ir rápido. Yo espero terminar hasta donde preparé hoy para que no haya ningún problema. Está muy rápido, de hecho, chance y hasta nos sobra poquito tiempo, poquito. Pero sí necesito que quede claro, ¿de acuerdo? Entonces, Miss, vamos a iniciar. ¿la presentación no la va a enviar? Sí, se la subo a Classroom siempre, ¿va? Mejor. Ok. Creo que ha funcionado así. Y hoy, de hecho, sí tengo tiempo de terminando subírselas, ¿vale? Porque creo que es aquí en donde está Sara y en otro grupo igual me la pidieron como, pues, digamos que para que tengan el apunte antes de que ustedes empiecen a hacer otras cosas, ¿va? Sí, mil gracias. Bueno, entonces, ¿qué es la hidráulica? Es el estudio de la mecánica de los fluidos. ¿A qué me refiero? Vamos a estudiar con esto las leyes del comportamiento de un fluido tanto en reposo como en movimiento. ¿A qué fluidos me refiero? Bueno, a líquidos y gases. Sabemos que los sólidos no son un fluido, ¿de acuerdo? Entonces, en hidráulica entran solamente líquidos y gases. Además de esto, también tiene muchas técnicas para mejorar el aprovechamiento del agua. Por eso el inicio de nuestra palabra es hidra, que es de hidros, ¿de acuerdo? Entonces, se va a dividir en dos ramas diferentes, hidrodinámica e hidrostática. La hidrodinámica se refiere un tanto más a los fluidos que están en movimiento, pero nosotros nos vamos a enfocar en la hidrostática, ¿de acuerdo? La hidrostática es de los fluidos que se encuentran en reposo. Listo. Y bueno, ahora sí, como ya lo mencioné, pero un poco más como formal o a modo de frase u oración, la hidrostática es la rama de la hidráulica que estudia las propiedades de los fluidos en reposo. Fluidos tanto gases como líquidos, ¿de acuerdo? Ahora, gracias a la aplicación de las leyes de esta rama, que es hidrostática, nosotros hemos podido, o bueno, se han podido inventar o construir diferentes sistemas hidráulicos, como es la prensa hidráulica, que si bien nosotros no la conocemos o no sabemos, no estamos involucrados tanto en esa área, pero por ejemplo, el gato hidráulico sí lo hemos visto muchas veces en mecánica automotriz, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, todo esto va aunado a tres principios diferentes. Estos principios son principio de Pascal, principio de Arquímedes y principio de Bernoulli. Todos estos temas vienen en el proyecto. Si soy sincera con ustedes, nos falta clase de viernes, clase de lunes, martes, perdón, y la de miércoles, porque el viernes ustedes ya lo entregarían, ¿de acuerdo? Entonces, no sé qué tantos temas avancemos en 3 clases. Viene muy, muy gigante el temario y muy poquito tiempo del semestre. Entonces, perdón si voy a apresurarme un poco para poder cumplirlos, pero si yo veo que no podemos avanzar de un tema a otro, ¿por qué? Porque necesitamos comprenderlo, porque necesitamos entender bien y saber qué es lo que estamos haciendo y de qué estamos hablando, no nada más pasar los temas porque sí, yo reduzco el proyecto, ¿de acuerdo? Pongamos que a lo mejor nada más llegamos hasta el principio de Pascal, sin importar otra cosa, nos quedamos hasta ahí, ¿de acuerdo?
tal como lo hicimos el semestre pasado, no sé si recuerdan, pero dejamos creo que 2 temas fuera del proyecto. Se los di, pero no los metí a proyecto. Es diferente a solo no darlos, ¿vale? Así que vamos a iniciar. Y antes de pasar a principio de Pascal, Arquímedes y Bernoulli, vamos a tener que ver un tema más que es presión. ¿Por qué? Porque sin entender este tema no podemos entender lo siguiente. Ahora, necesito escucharlos y que me digan por qué se rompe un globo en una cama de clavos. Perdón, ¿por qué no se rompe un globo en una cama de clavos, pero sí se rompe si solamente lo pincho con uno? Vas, Darien. Porque cuando nomás lo pones con uno, la presión se va a un mismo punto, la cual no lo aguanta, pero cuando son muchos clavos, pues toda esa presión se dispersa y es más resistente, algo así. Exactamente, así con las palabras con las que lo dijo Darien, está en lo correcto. Cuando nosotros presionamos ese globo contra la cama de clavos, la presión que tiene todo adentro del globo se dispersa, ¿de acuerdo? Se reparte entre todos esos clavos. Entonces no se pincha. En cambio, cuando nosotros lo hacemos con un solo clavo, un solo alfiler, la presión está en el mismo punto. ¿Por qué? Porque es donde tú estás haciendo presión precisamente para pincharlo. Entonces, tú vas a hacer esto con el globo y la presión es tanta en el mismo punto que no aguanta y explota el globo, ¿de acuerdo? Lo cual, o bueno, con este ejemplo queremos llegar a la siguiente expresión, que es al aplicar una fuerza mayor, mayor es la presión. Y una fuerza menor aplica menos presión, ¿de acuerdo? Ahora, como definición de presión tenemos que es la fuerza aplicada perpendicularmente sobre cada unidad de superficie. Perpendicularmente significa que están así. Entonces, la unidad tiene mucho que ver, es decir, sobre dónde estás haciendo presión y qué es la presión que tú estás haciendo, ¿de acuerdo? ¿Dudas con definición y o presión con los ejemplos? Ninguna. Bueno, ahora, esto también lo podemos expresar matemáticamente. Necesito que me digan, alguien que me ayude, qué es P, qué es F, qué es A, M y G, con sus unidades. Alguien que no sea Darien, ya, por favor. Siempre Yo me les ayuda, digo, me yo, auxilia. Siempre me auxilia. Va, Sara. Nada más lo leo, ¿verdad? Sí, P es la presión. Su unidad es N sobre metros al cuadrado, es ¿verdad? N, es N. N ¿Qué entre es N? ¿es N? yo No, le no, no. digo, A ver, díganme. ¿son newtons? Newtons. Me refiero a cómo se llama o qué representa la Ah, N. perdón. Newtons sobre, ya no es N, newtons sobre metros cuadrados. Vas con los demás. Su unidad es Newton sobre metros cuadrados en el sistema internacional. F es la fuerza. Su unidad es el Newton en el sistema internacional. A es el área. Su unidad es en metros cuadrados en el sistema internacional. M es la masa. Su unidad es el kilogramo en el sistema internacional. G es la aceleración gravitatoria, que equivale a 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Exactamente. ¿Están conscientes? Y recuerden, por favor, que la gravedad nunca va a cambiar. Entonces, aquí yo se los estoy poniendo siempre en cualquier problema que veamos, pero es obligación de ustedes acordarse que es un dato que nosotros ya conocemos, que es un dato que no va a cambiar y que si nosotros lo necesitamos para alguna fórmula, ya sabemos cuál es su equivalencia en valor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es nuestra fórmula? Presión, ojo, si es una P y es mayúscula, está solita, equivale a la presión. No es el símbolo de densidad y tampoco el de peso específico. Peso específico siempre va a tener una E chiquita, ¿sí? Diferencienlo bien, acuérdense que presión solamente es la P mayúscula solita y no es el símbolo de la densidad. Cuando me mandaban ustedes sus ejercicios o sus tareas, ponen el símbolo de la densidad como una P normal. Va un poco declinadita, no sé, háganlo un poco que se note la diferencia, ¿de acuerdo? Porque si no, ustedes mismos se engañan y ustedes mismos se van a estar equivocando en el examen. Ahora,
presión es igual a fuerza entre área. Y luego tengo otro igual. ¿Por qué? Porque también puedo utilizar la fórmula como presión es igual a masa por gravedad entre área. ¿Por qué masa por gravedad? Porque ese es el resultado de la fuerza. Y si a mí no me están dando la fuerza en el problema, pero me dicen cuál es mi masa, yo ya sé cómo sacar fuerza. Tengo masa, conozco cuánto vale la gravedad y tengo el área. Entonces, multiplico m por gravedad y lo divido entre el área y ya tengo mi fórmula. Y da lo mismo que solamente fuerza entre área. ¿De acuerdo? ¿Dudas con la fórmula? No, Miss. Ok, déjenme ver aquí en pesco por acá. David, ayúdame a leer la parte de abajo, por favor. La de abajo dice Blaise Pascal, ¿esa? ¿Sí? Matemático, físico y filósofo francés. Sus aportaciones más importantes en las líquidas fueron Los la líquidos. prensa hidráulica y la jeringuilla, aclarando el concepto de presión y vacío. Ok, gracias. A él, a este señor, le debemos el hecho de conocer el término de presión y conocer todas estas investigaciones que, pues bueno, con las que nosotros ya podemos resolver los problemas que les coloco. ¿Por qué lo menciono? Pascal también va a ser una unidad de medida en honor al nombre de este señor. Entonces, si nosotros, no lo anoté aquí, pero ustedes tomen ahí, aunque después hagan el apunte, pónganlo arriba con lápiz o algo. Newtons sobre metros cuadrados es igual a un pascal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes hagan un problema y les pidan presión, su unidad de medida en el sistema internacional va a quedar como newtons entre metros cuadrados. Pero bien también pueden poner el resultado en pascales, ¿de acuerdo? Siempre y cuando estemos hablando de presión. ¿Por qué en pascales? Bueno, pues como ya lo mencionan aquí, él fue quien aclaró el concepto de presión y vacío, a lo cual pues en honor se le nombró Pascal a la unidad en la que se mide la presión, ¿de acuerdo? ¿Ya lo anotaron? ¿Anotaron la equivalencia? Un newton sobre metros cuadrados es igual a un pascal. Ahora sí, un ejemplo de un problema con base a estas fórmulas que les acabo de decir es el siguiente. Calcula la presión que ejerce una mujer de 70 kilogramos sobre sus pies al estar de pie sobre una superficie de 0.067 metros cuadrados. ¿Cuáles son mis datos? Tengo la masa, que es igual a 70 kilogramos. Tengo el área, que es la superficie que me están brindando, que equivale a 0.067 metros cuadrados. Y también tengo el dato de la gravedad. No me lo da el problema, pero es algo que yo ya sé y que voy a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es mi fórmula? En este caso yo no tengo la fuerza. Sé que mi fórmula para calcular presión es F entre A, pero no tengo la fuerza. Entonces, voy a calcularla primero multiplicando masa por gravedad. Multiplico 70 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y me da el resultado de 686 newtons. Ahora bien, ya tengo la fuerza y tengo el área. Ya puedo realizar mi siguiente fórmula, que es presión igual a 686 newtons entre 0.067 metros cuadrados. Presión es igual a 10.238.8 pascales. ¿Por qué pascales quedamos? Porque es newtons entre metro cuadrado. Newtons entre metro cuadrado. Entonces nos queda en pascales, que se va a anotar siempre como P mayúscula y una A. ¿De acuerdo? ¿Dudas con la resolución de este primer problema? ¿Cómo se sacan los newtons? ¿Cómo que cómo se sacan los newtons? Ah, ok. ¿Te refieres a este resultado? Sí. Vale, voy. Aquí. Ay, no.
Nosotros cuando vimos el tema de fuerza en el semestre pasado les expliqué que quedaba siempre que nosotros calculáramos fuerza, íbamos a tener una multiplicación entre kilogramos y metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Eso es el Newton. Así que en vez de colocar nuestra unidad como, como kilogramos entre metros sobre segundo al cuadrado, como aquí, porque si te das cuenta no hay nada que tú puedas eliminar. No hay kilogramos con kilogramos, no hay metros con metros, no hay segundos con segundos. Entonces, se podría decir que al mezclarse ambas unidades equivalen al Newton. Y por eso la unidad de medida de la fuerza siempre va a ser el Newton. Siempre. Siempre que estés midiendo algo en fuerza, va a equivaler a Newton. ¿De acuerdo? Entonces, no los tienes que calcular de alguna manera. Simplemente haces la operación que tengas que hacer y tu resultado siempre va a quedar en Newton. ¿De acuerdo? Siempre va a ser la unidad de medida. Sí, gracias. ¿Dudas? ¿Alguien más? Isabel, Jenny, Lidia, Oscar, No, Aline, Jorge, Ana, no, profe, Nicole, Julie, Donovan, no te conozco. ¿No puedes prender tu cámara? Noé, tampoco te conozco a ti. Ya has estado más presente, pero tampoco te conozco. Bueno, ahorita sigo viendo a quién conozco y a quién no. Necesito una víctima, un voluntario o tendrá que ser víctima para que me expliquen el siguiente problema. Ya está resuelto, tienen todos los datos en pantalla, solamente necesito que le den la lectura como yo le doy al anterior. Si quiere yo le digo. ¿Víctima? ¿Quién yo? Yo, Fátima. Vas, Fati. Un chico de 45 kilogramos de masa se encuentra de pie sobre la nieve. Calcula la presión sobre esta si se apoya sobre una botas. Unas botas. Unas botas cuya superficie suman 0.04 metros al cuadrado. La masa nos lo está dando que son 45 kilogramos. Nos está pidiendo que calculemos la presión. El área es de 0.04 metros al cuadrado y la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La fórmula sería masa por la gravedad que para la fuerza. Ahí sería 45 kilogramos por 9.8 metros sobre el segundo cuadrado, que me daría 441 newtons. Y para sacar la presión sería fuerza sobre área, que sería 441 newtons sobre 0.04 metros al cuadrado. Y esto quedaría como 11.025 pascales, porque newtons y metros cuadrados se cambia a pascal. De acuerdo, excelente. ¿Dudas con la resolución? Nicole, no te veo. ¿Dudas? Ninguna. Ninguna, seguros. Bueno, hasta aquí en este punto está el tema de presión. Ahorita yo voy a dar una mini introducción para el siguiente tema, pero ya no ya no preparé problemas por el tiempo. ¿Qué hora es? Oh, bueno, es que con ustedes no me tardé. Pero, de todas formas, creo que los iba a saturar de más. Entonces, ¿cuál es mi punto hasta ahorita? Yo voy a dejarles problemas hoy como actividad. No como, es que ese es conflicto. Se los dejaría como una tarea más, pero el problema es cuando lo entregan. ¿Por qué? Porque el viernes yo inicio con presión hidráulica. ¿Se relaciona? Sí, pero aumentan las fórmulas que nosotros estamos viendo. No estoy diciendo que sea más complicado. Me refiero a que tal vez para ustedes va a ser too much de aquí al viernes. Y el fin de semana van a estar estresados a más no poder. Voy a cambiar la fecha de entrega del proyecto. Me voy a aventar el riesgo de hacerlo hasta la siguiente semana porque no tengo tiempo. O sea, no puedo darles nada más temas de presión y ya. O sea, necesito abarcar los temas que me piden para la primera fase. Y me es imposible si no tengo 2 clases más con ustedes mínimo. Mínimo, la del viernes, la del lunes
Y si puedo todavía el miércoles terminar con algún otro tema, el miércoles, y me lo entregan el fin de semana. No sé también qué opinen ustedes respecto a eso, porque si yo les pido el proyecto para el día lunes, tendría que terminar el viernes con presión y ya no meter más temas. Pero a ustedes les faltaría muchísimo, les faltaría ver prácticamente todos los principios que nos falta ver. Así que voy a cambiar la fecha que coloqué en Classroom. Voy a darles hoy problemas sobre presión para que practiquen ustedes. Esos me los van a entregar como tarea, pero después, ¿de acuerdo? Yo voy a colocar la fecha de esa tarea. ¿Por qué? Porque voy a juntar problemas de presión y problemas de presión hidráulica para una sola tarea, que sería mi tarea 2, ¿de acuerdo? Además, voy a dejarles problemas para el proyecto, pero esos problemas del proyecto se los dejo hasta el día viernes. ¿Sí me están entendiendo? ¿Vamos bien? Hoy les dejo de presión, solamente hasta aquí donde estamos viendo ahorita. Ustedes tratan de resolverlos. Por favor, inténtenlo, busquen, indaguen, a menos de que no, de verdad ya recurran a mí y yo les contesto un mensaje lo más rápido que pueda, tampoco al instante, pero saben que les respondo. Entonces, me contactan, yo les digo tal, tal, tal. El jueves no los veo y el viernes explico presión hidráulica. Presión hidráulica ya es otro tema con otros problemas, pero como ahorita voy a dar introducción, ese día va a ser más rápido. Ese día, el viernes, aclaramos dudas sobre problemas de presión y sobre problemas de presión hidráulica. ¿Para qué? Para que el fin de semana ustedes ya pueden hacer los problemas de proyecto. ¿Sí? ¿Está confuso? Sí, pero podemos hacerlo, ¿vale? Entonces nada más necesito que se pongan pilas con los problemas que voy a dejar hoy. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, vamos entonces a esta mini introducción a presión hidráulica. Lo hice muy rápido, pero ya no voy a explicar problemas sobre este tema porque no quiero saturarlo, ¿va? Me quedo con que hoy veamos presión y ya. Presión de un fluido ya es presión hidráulica, entonces vamos a introducir, pero lo vemos el viernes, ¿va? Va. Entonces, presión de un fluido. ¿A qué nos referimos o qué ejemplo de nuestra vida cotidiana tenemos para este tema? El que están viendo en pantalla. Creo que todos o un 90% hemos tratado de hundir una pelota en el agua. ¿Qué pasa? Flota. ¿Flota? No, no explota. ¿Cómo va a explotar? No, Pues, flota, ándale. flota. O sea, de flotar, o sea, de que sube, no que explote. Entendí, explota. Yo, no, ¿a quién le ha explotado una pelota? Ay, Dios. Perdón. Me imaginé a alguno de ustedes con su pelota explotando. Perdón. Pero no, exactamente, flota. Y no tanto que flote, sino que flotas y solamente la sueltas y la dejas sobre el agua. Pero ¿qué pasa si tú intentas sumergirla? Tiene una fuerza. Tiene una fuerza, como que se resiste, ¿no? Y dice, no, no me ahogues. Y entonces a eso debemos que sea la presión hidráulica. Ahora, ¿qué es? Bueno, es aquella que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Ahora bien, yo les ponía el ejemplo de la alberca. Y si bien ustedes se meten en una alberca y el agua no está en reposo, el agua se mueve porque las personas de ahí adentro hacen ese movimiento. ¿A qué me refiero a que esté en reposo? A que está contenida dentro de un recipiente. Ay, perdón. Creo que ya se va. Entonces, ¿cuál sería mi recipiente? La alberca misma, las paredes de esa alberca, ¿de acuerdo? Ahora bien, la presión hidrostática depende de la... Perdón, voy a tener que quitar el audio. Uy. Disculpen, Santi sufrió un mini accidente y sí se golpeó feo. Y tengo una necesidad enorme de ir, pero vamos a terminar. La presión hidrostática entonces depende de la densidad de un fluido, ¿vale? Y de la profundidad, obviamente, en la que esté ejerciendo esa fuerza. Por ejemplo, una persona que esté ejerciendo la fuerza sobre esa pelota va a depender muchísimo de qué tan adentro o qué tan afuera esté.
del agua, obviamente. ¿De acuerdo? Ay. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, ahora sí, a este fenómeno completito, y no solamente me refiero a la pelota, me refiero al fenómeno de hacer presión sobre un líquido en reposo, o más bien un fluido en reposo, se le conoce como el principio fundamental de la hidrostática. Y también lo vamos a ver matemáticamente. De esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, la presión hidrostática se va a denotar siempre como pH, P mayúscula, H minúscula, igual a PE por altura. Se relaciona con el peso específico, sí, y también con la altura. Nosotros en matemáticas, bueno, aritmética, geometría, trigonometría, hemos visto que la altura se denota con la letra H minúscula. Entonces, aquí vamos a seguirlo utilizando de esa manera, matemáticamente expresado como pH igual a PE por H. Presión hidrostática igual a peso específico por altura. ¿Dudas con eso? ¿No? Ahora bien, el peso específico se puede expresar como, nosotros ya lo conocemos, ¿por qué? Porque en las clases anteriores vimos que peso específico es igual a, ¿qué significa? A densidad por gravedad. A densidad por gravedad. Cadena Hernández. Bueno, ahora, entonces, nosotros ya conocemos que el peso específico se puede denotar así. Entonces, si sustituimos nosotros en esta fórmula, en vez de colocar peso específico, colocamos lo que nosotros conocemos como densidad por gravedad, nos quedaría una tercera fórmula. ¿Por qué una tercera fórmula? Bueno, pues porque hay ocasiones en las que mi problema me da diferentes datos. Si el problema que yo te estoy brindando te da la presión, el peso específico y la altura, nosotros nos vamos directamente a utilizar esta fórmula. ¿Están de acuerdo? Sí, no, bueno. Pero, en cambio, si nuestro problema nos da como dato la densidad y la altura, ¿qué fórmula voy a utilizar? ¿Cómo dijo Miss? Perdón. Si el problema me da como datos la densidad y la altura, ¿qué fórmula utilizo? La primera tienen en de... pantalla. La Densidad y primera, ¿no? altura. En la primera me están pidiendo la densidad. No. Se ocupa ¿Y la Sara? segunda fórmula. Se Darien, ocupa la tercera, ¿no? ¿por qué la tercera? Porque nos están dando la densidad y la altura y pues el dato de gravedad ya lo tenemos. Bren tiene estrellita el día de hoy. Los demás, media estrellita nada más. Pero sí, pongan atención a los datos que le esté dando el problema, porque dependiendo de eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Si la gravedad casi nunca me la van a dar. ¿Por qué? Porque es un dato que ya conozco. Pero si me están dando densidad y altura, utilizo esta fórmula. Y en cambio, si no me están dando densidad y altura, pero ya me dan directo el peso específico, me voy a esta de una vez. ¿Para qué elaboro tanto? Ya solo pongo el peso específico y lo multiplico por la altura. ¿Sí? ¿Ya entendieron a qué me estaba refiriendo? Si se confundieron, díganme de una vez, por favor. Bueno, gracias. Yo espero que sí les haya quedado claro. Me quedo con la idea de que al menos Brenda me entendió. Los demás no sé porque no los escuché ni sé qué onda. Pero, pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Hoy subo la actividad sobre presión. Espero que la revisen de una vez y si tienen dudas, lo escriban. Por favor al grupo para yo estar conscientes de qué grupo es el que sí me está pidiendo, porque me lo mandan individual y yo tengo que estar revisando a qué grupo pertenece. Entonces, muchas veces no me acuerdo y además ya están revueltos. Por ejemplo, aquí tengo a Jenny y a Isaac y a Nicole y ellos estaban en otro grupo. Entonces, no me acuerdo bien. Todavía no me acostumbro.
mándenmelo en el grupo en el que están. Yo tengo duda con ciertos problemas. O, profesora, yo sí tuve duda al resolverlos. Y ya. Solamente así voy a saber de qué grupo sí están solicitando la ayuda. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Pues entonces, hasta aquí terminamos. Les dejo 4 minutitos más libres. Bueno, 3, casi. Así que cuídense mucho, nos vemos y escríbanme por favor si tienen dudas y o preguntas. Yo cambio la fecha del proyecto y subo las diapositivas en PDF a Classroom. Bye. Bye. Hasta luego. Maestra. Profe. Besos, bye.